El Tíbet secreto de los nazis, en busca de un portal dimensional. Die Renrasse, la raza de señores. Thule. Agartha. Das Ende der Welt ist nicht das Ende. El fin del mundo no es el final. En 1938, mientras el mundo se preparaba, sin saberlo, para la guerra más devastadora que haya conocido, 5 hombres cruzaron en secreto las imponentes montañas del Himalaya. No eran alpinistas ni exploradores comunes. Su misión, ordenada desde las más altas esferas del Tercer Reich, era una de las más extrañas y oscuras de la historia: encontrar el origen de la raza aria y, según documentos clasificados, algo más, algo que desafía toda lógica. Esta es la historia de la expedición nazi al Tíbet. Una historia donde la historia documentada se funde con las leyendas, y donde el objetivo final podría haber sido abrir una puerta a un mundo que no era el suyo. Para entender esta misión, debemos adentrarnos en la ideología ocultista que alimentaba el núcleo del nazismo. La Ahnenerbe, la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, no era una institución académica cualquiera. Era el departamento de lo sobrenatural del régimen, obsesionado con demostrar la superioridad de una raza aria ancestral. Himmler, el temido jefe de las SS, creía fervientemente que esta raza superior no tenía su origen en Europa, sino en un continente perdido, Thule. Según el mito, cuando Thule se hundió, sus habitantes, dioses rubios de ojos azules, migraron y fundaron reinos subterráneos. El más poderoso de todos, Agartha, un imperio oculto en el corazón del Tíbet. La expedición de 1938, liderada por el zoólogo Ernst Schaffer, tenía un doble mandato oficial: estudios etnográficos y zoológicos. Pero su agenda secreta era mucho más profunda. La expedición llegó a Lhasa, la capital tibetana prohibida. Schaffer y su equipo filmaron, midieron cráneos y estudiaron las tradiciones locales. Pero sus acciones más intrigantes ocurrieron lejos de las cámaras. Se reunieron en secreto con lamas y monjes de alto rango, accediendo a textos antiguos custodiados en monasterios remotos. ¿Qué buscaban realmente? Los informes de la Ahnenerbe hablan de la búsqueda de Shambhala, un reino de paz y poder. Pero otros documentos, menos conocidos, mencionan algo denominado Die Weltachse, el eje del mundo. En la cosmovisión nazi, no era solo un concepto filosófico. Creían que era un vórtice de energía, un punto físico en la Tierra donde las leyes de la física se doblegaban, un portal dimensional. Existen testimonios de los aldeanos locales de la época que hablaron de los hombres pálidos que preguntaban insistentemente por ciertas formaciones montañosas, por cuevas específicas donde, según las leyendas, el tiempo fluía de manera diferente y se podía escuchar el latido del mundo. Los nazis no solo buscaban ancestros. Buscaban la llave para acceder a un poder que les permitiera cambiar el curso de la guerra antes de que ésta comenzara. La expedición regresó a Alemania en 1939, cargada con cientos de artefactos, documentos y preguntas sin respuesta. Schaffer fue recibido como un héroe por Himmler. Pero, ¿qué había encontrado? El misterio se profundiza con un artefacto en particular, la piedra del Chintamani. Según algunas fuentes, Schaffer habría obtenido un fragmento de esta legendaria piedra, considerada en el Tíbet un talismán de poder que provenía del sistema estelar de Sirio. Los nazis, con su obsesión por la cosmología esotérica, creían que estos objetos podían ser utilizados como estabilizadores o activadores para los supuestos portales. Y aquí es donde la historia da un giro inquietante. Poco después del regreso, en la remota isla de Rügen y en otras bases secretas de las SS, comenzaron una serie de experimentos extraños, muchos de ellos relacionados con campos electromagnéticos y la búsqueda de armas milagrosas o Wunderwaffe. ¿Era solo tecnología avanzada, o estaban intentando replicar, con ciencia occidental, un conocimiento ancestral y interdimensional que creían haber descubierto en los picos del Himalaya? Entonces, ¿cómo explicamos todo esto? Voz de experto.
La postura académica oficial es que la expedición fue una extravagancia pseudocientífica. Schaffer era un científico competente, pero su trabajo estaba al servicio de una ideología racista y mitómana. No hay evidencia física de que hallaran algo sobrenatural. Por otro lado, los teóricos de lo oculto argumentan: la sincronicidad es abrumadora. Su obsesión con el Tíbet, los conceptos de Agartha y el eje del mundo, sus posteriores experimentos con energías no convencionales. No prueba la existencia de portales, pero sí demuestra que la cúpula nazi creía fervientemente en su existencia y dedicó ingentes recursos a encontrarlos. ¿Y si en su búsqueda se toparon con algo que no podían explicar? La expedición nazi al Tíbet se desvanece en la niebla de la historia y la leyenda. Sus archivos más sensibles nunca fueron encontrados. Schaffer siempre negó los aspectos más oscuros de su misión. ¿Fue todo una fantasía ocultista de un régimen delirante? ¿O 5 hombres, en nombre de un sueño de conquista, se asomaron a un abismo dimensional del que solo trajeron ecos y fragmentos de un poder que no pudieron controlar? La cordillera del Himalaya guarda sus secretos, como lo ha hecho durante milenios. La pregunta final no es solo qué buscaban los nazis, sino si las antiguas leyendas que perseguían encerraban una verdad que nuestra comprensión moderna del mundo aún no está preparada para aceptar. Si este viaje a los confines de la historia y el misterio te ha hecho cuestionar la realidad, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando los enigmas más profundos que yacen ocultos en los pliegues del tiempo. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima investigación. Hasta la próxima, en la frontera de lo desconocido.